noches, soy Javier Arrioleca, esto es Contacto. Y hoy tenemos un programa bien interesante porque la semana ha estado movida. Evidentemente el partido de ayer ha sido como una especie de corte transversal a lo que venía pasando. Pero hay una serie de procesos vinculados con la SDS, con las cooperativas, con la elección de la mesa de presidencia del Congreso y con algunas frases que han tenido algunos congresistas con respecto a compras y a la prensa, que son importantes y que vamos a poder hoy analizar con reposo con Fernando Rospigliosi, que ya está acá. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por venir como siempre. Buenas noches, Mijail. Y luego vamos a conversar con Susana Guerrero, que como saben ustedes es ahora exfuncionaria de la OMPE y salió por una denuncia importante de corrupción y vamos a escucharla y por supuesto a tratar de entender qué pasó, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Fernando, Luis Galarreta ha sido, en mi opinión y en el tiempo que ha sido congresista, usualmente temperado en sus declaraciones. No recuerdo alguna declaración especialmente estridente de su parte en ningún sentido. Creo que ha sido cauto. Sin embargo, en estas últimas dos apariciones que ha tenido, ha sido especialmente, digamos, virulento para con la prensa. De hecho, el Consejo de la Prensa se ha manifestado y ha sacado un comunicado importante el día de hoy. Y más allá de lo que la ley diga o la ley no diga, se ve muy mal que el presidente del Congreso esté utilizando de esa manera la capacidad legislativa, ¿no? Suena como un chantaje. Sí, yo creo que ha sido desatinado. Bueno, no suena como un chantaje, es un chantaje. De hecho, es una espada de Damocles sobre el periodismo cuando a ciertas preguntas incómodas responde con esto de la ley Mulder, sí, para quitarle la publicidad del Estado a los medios de comunicación. O sea, es una respuesta a las críticas. Ha sido muy obvio eso, ¿no? Creo que ha sido desatinada su comportamiento. Me parece que se explica, creo yo, por un par de cosas. Por un lado, ellos tuvieron una larga batalla con Pedro Pablo Kuczynski, me refiero a la mayoría del Congreso, a los caiquistas, claro, y al final lograron derrotarlo y lograron sacarlo. Pero ha sido una victoria, disculpa, a ver, ¿qué opinas? Que tu opinión me interesa mucho en esto. Ha sido una victoria hasta cierto punto pírrica, ¿no? Porque ellos, digamos, han ganado, pero se han desgastado brutalmente. Bueno, pero si tú miras, después de esa victoria que tuvieron, el Congreso levantó significativamente su aprobación, porque todo el mundo estaba harto de esta pelea entre el Congreso y el gobierno, y el respaldo que le dan al nuevo presidente, a Martín Vizcarra, cayó muy bien en la gente y su popularidad subió. O sea, se han sentido en la cúspide. Eso por un lado. Y por otro lado, los medios de comunicación, como suelen ser, son críticos, tanto como el gobierno, el Congreso, en general con los políticos. Y en los últimos tiempos han estado criticando... Claro, han estado criticando varias cosas desatinadas también que ha hecho el Congreso. O sea, el gobierno dice austeridad, nos aumentan los impuestos a todos los ciudadanos. Selectivo al consumo todavía, claro, que se supone que es para disuadir y de conductos. Pronto tenemos estas cosas de computadoras de $10.000 cada una. Computadora de $10.000 ya es un precio pues exorbitante realmente, y las críticas vienen de los medios y ellos retroceden, y después los iPads, los televisores, los frigobares, las flores. Entonces, en este contexto, porque si tuviéramos una etapa donde hay sobra la plata, pero no, el gobierno nos está poniendo impuestos y la gente protesta. Entonces, yo creo que son estas dos razones. Entonces, se han sentido en la cúspide, muy arrogantes, y de otro lado les vienen críticas de los medios, entonces han tenido esta reacción destemplada y fuera de lugar que les hace mucho daño. Y dentro de todo creo que además esta crítica que los medios hacen es especialmente, vamos a decir, lesiva políticamente para quien encabeza el Congreso, para el bloque de Fuerza Popular, porque muchas veces cuando la prensa suelta una denuncia, a veces es complicada de entender, hay idas, hay venidas, hay respuestas. Pero es bien evidente, como tú decías hace un ratito, una computadora de $10.000, o sea, todos más o menos sabemos cuánto cuesta una computadora, claro, y nos sentimos pues un poco timados, ¿no? Claro. Además una computadora que, o sea, ¿irán a programar software en el Congreso? ¿Qué? No entiendo. No, compraban 7 computadoras de esas espectaculares, ¿no? Y ahora a todos le dan iPad, a todos televisores, a todos frigobares. Entonces, eso cae mal. Son pequeñas cosas, pero además hay otras cosas más importantes que también caen mal. El asunto de las cooperativas. Es un escándalo que el Congreso
nuevamente se niegue, bueno, no solamente este Congreso, congresos anteriores también se han negado a dar una ley para que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise las cooperativas que en algunos casos son Lavanderías. obvias, claro, son obviamente instituciones creadas para lavar activos, es decir, para meter dinero del narcotráfico y de otros negocios ilegales en el sistema legal. Entonces, esta negativa de la mayoría del Congreso a aprobar esta ley, cuando además la están pidiendo los organismos internacionales y todo el mundo, es algo absurdo, que no tiene sentido. Importante, la ley de la congresista letona, que ha sido, digamos, el encontrón que se ha encontrado, valga la redundancia, esta ley que venía ya, como tú dices, desde el Congreso anterior, es una ley que no es excluyente con la otra. Es decir, la congresista letona plantea crear una organización especial para cooperativas y mutuales, pero que la SBS empiece de inmediato con la supervisión. Claro, pero, o sea, el hecho es que por contraposición no se ha aprobado la ley que se requería aprobar ya la semana anterior. Y yo no entiendo muy bien lo que plantea la congresista letona, pero la verdad es que habría que verlo, porque se crea un organismo para mirar todas las cooperativas, que son miles y miles y miles de todo tipo, cooperativas agrarias, hay colegios cooperativos, los heladeros se agrupan y forman una cooperativa. Entonces, dentro de eso se puede diluir el problema, porque las cooperativas agrarias o un colegio cooperativo no son el problema son estas cooperativas de ahorro y crédito que sirven para lavar dinero. Que libra además hay 195. Claro, pero cooperativas hay 10.000, 20.000, 50.000, no sé cuántas. Entonces, si tú creas un organismo para mirar todo este gigantesco universo de cooperativas, de repente se diluyen ahí las que son importantes para lo que estamos conversando. O sea, que pasan piola. Claro, entonces, ¿para qué mezclar unas cosas con otras? Eso del cooperativismo ya es otra historia. Dejémoslo ahí, que tranquilo, que no molesta a nadie. El problema son las cooperativas estas que sirven para lavar dinero y que requieren una supervisión inmediata de la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque si se crea este órgano gigantesco para mirar todas las cooperativas, no es alguien que está capacitado para mirar el problema que tienen estas cooperativas que lavan dinero. Y la Superintendencia de Banca y Seguros sí está capacitada para eso. Y tiene además la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una dependencia de la SBS. Entonces, dejemos ese otro problema, no nos ocupemos de él y metámonos en esto que sí es importante. El Perú es el mayor exportador de cocaína del mundo y tenemos otra serie de negocios, la tal ilegal, la minería ilegal, etcétera, que están usando estas cooperativas para esos fines. La mafia de Orellana usaba estas cooperativas, la carta de crédito, en fin, tenían todo un sistema ahí. Entonces, y además hay una desnaturalización de la idea jurídica de lo que es una cooperativa, ¿no? Porque una cooperativa es esto que tú dices, ¿no? Un grupo de gente que se reúne a través de una red para darse apoyo mutuo frente a un proyecto común, prestarse dinero, qué sé yo. Pero una cooperativa no es un banco, ¿no? Y muchas veces funcionan como bancos. Bueno, claro, y entonces esto se ha complicado porque los medios de comunicación también han revelado como varios o muchos congresistas tienen relaciones con cooperativas que les prestan plata, entonces ya la cosa empieza a verse mal. Entonces esto también ha irritado a Galarreta y a la mayoría del Congreso, pero está mal pues que se irriten, o sea, esa es la función de los medios de comunicación, investigar y en todo caso, y hablar. Creo yo, ¿no? Todo el mundo es humano y puede perder, qué sé yo, la paciencia en algún momento, pero no utilizar la legislación posible como una amenaza frente, ¿no? O sea, una cosa que diga, mire, no me moleste, ¿no? Que sería una reacción destemplada y que tire la puerta y se vaya. Pero otra cosa muy distinta es decir, básicamente, no me moleste porque le meto una ley y a ver, ¿no? Claro, es sorprendente que Galarreta además cometió ese error, lo dijo y ayer lo ha vuelto a repetir. O sea, no ha habido una rectificación, porque Galarreta es un político que tiene ya una trayectoria larga. Y ha demostrado habilidad, ¿no? Sí, o sea, no es pues que un congresista del montón, ha demostrado habilidad. Entonces a mí me ha sorprendido bastante este tipo de reacción y cómo se reafirma en el error y enturbia más el panorama, ¿no? Ahora, estas adquisiciones del Congreso que han llevado justamente a la crítica que se le ha encajado a Galarreta,
Más allá de si eran necesarias o no, que yo me imagino que algún sustento técnico tendrá que tener el Congreso, que seguramente alguien puede venir a explicar y qué sé yo, y si quiere venir alguien aquí, encantado de escucharlo. El timing es muy malo, pues. Claro, ¿no? ese es el O sea, punto. ese es el principal problema, ¿no? Porque Claro. viene acompañado del asunto de la austeridad y del alza en los impuestos para tratar de resolver parte del problema que tenemos con el déficit fiscal, pero también, y también acá hay que dejarnos de cosas, viene con el Mundial, ¿no? O sea, uno dice, qué casualidad que hay 70 televisores faltando 15 días para el Mundial. Oye, yo he visto ofertas que hace el banco tal, que te sortean ¿qué? Un televisor y un frigobar para el Mundial. O sea, no es casualidad. Y justo deciden comprar televisores y frigobar. Bueno, pues, o sea, si fue casualidad, si fue coincidencia, Además, no lo sé, si pero lo hubieran cayó hecho, si pésimo. lo hubieran hecho el 1 de agosto, o sea, Nadie se nadie hubiera- se hubiera arañado tanto. No, me pues imagino. realmente ha sido una adquisición completamente inoportuna en este momento. Y bueno, ahora ellos van a pagar las consecuencias. ¿No? Hoy día ha habido una encuesta de CPI donde muestra que el Congreso está en 10% o menos, en fin. Está muy mal, pues. Y lo que habían subido con el respaldo que le dieron Claro, a con Vizcarra, esta ahora lo Pax van a que caer. hubo con Vizcarra Claro. va a regresar a su Claro, promedio. van a regresar, pues. Bueno, y todos, ¿no? Porque el gobierno también está cometiendo errores, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, para empezar, ponerle un impuesto selectivo al consumo a los combustibles cuando el precio internacional del petróleo estaba subiendo. Pero ¿a quién se le ocurre eso? O sea, ahora salen a explicar que en realidad el selectivo al consumo es pequeño y que lo que ha hecho subir es el mercado mundial. Bueno, sí, pues, pero ¿y cuando la gente va a echar gasolina o los transportistas van a echar gasolina o petróleo, se dan cuenta de que el combustible ha subido y eso ha repercutido en los pasajes, en los alimentos? Pero es una barbaridad, porque ya en el Perú, por suerte, nos habíamos acostumbrado al precio del mercado. Sí. Sube y baja el precio del mercado y ya nadie se quejaba, o se quejaba, pero decía, bueno, ya pues así es la Así vida. es la vida, claro. Así es la vida. Pero ahora ya le empiezan a reclamar al gobierno, como ocurría hace Antes, décadas. con el precio de la gasolina. Claro, y no, pues no es así, no es que el gobierno va a subir y bajar el precio de la gasolina o de los combustibles a su antojo, eso no es así. Y lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, ¿no? Que queda claro que el consumo de cigarrillos y el consumo de bebidas alcohólicas en exceso son dañinos y el gobierno debe buscar disuadirlos, pero también la data y la historia nos señalan perfectamente que los impuestos no son la manera de combatir No, claro, contra... o sea, los impuestos son para recaudar, eso Exacto, es lo que quieren. y creo, Fernando, no sé si estás de acuerdo conmigo, que parte de lo que la población ha resentido tanto de este aumento en el selectivo del consumo es que nos cuenten cuentos, ¿no? Porque todos sabemos que lo que hay es un problema de déficit fiscal, que lo que necesitan es un flujo más amplio de dinero, que necesitan plata. Entonces, de repente, si el ministro de Economía hubiese salido a decir, mire, necesitamos plata, Claro. ¿no? Bueno, ya uno se amarra la correa y para adelante. Pero salen a decirnos que van a disuadir al consumo de tabaco para que la salud pública... En realidad se están preocupando por nuestra salud, no Claro. es así pues, no es así, nadie les cree. Pero además, Además, Fernando, iba a decir, el ministro Tuesta es un hombre inteligente que yo estoy seguro que él sabe que lo que está diciendo no es, pues. O sea, claro, debe hacer alguno de estos asesores de comunicaciones que siempre venden Endulzan las ideas cosas, absurdas, los ¿no? eufemísticos. Ahora, el punto es que el ajuste tampoco era tan necesario, ¿no? Porque como ha demostrado la SUNAT, los ingresos tributarios estaban creciendo significativamente. En abril crecieron 40% en relación al año anterior. Los últimos 7 meses habían crecido sostenidamente. Entonces, quizás no se requería un ajuste como este, ¿no? En fin. y de repente, más bien, si el gobierno lo que está buscando es promover la inversión privada, quizá el camino era el otro, ¿no? El día lunes estuvo por aquí el ministro de Comercio Exterior de Ecuador y nos contó, por ejemplo, que el presidente Moreno ha tomado la decisión de promover las inversiones en Ecuador, levantando el impuesto a la renta por 8, 10, 15 y 20 años, dependiendo en qué zona se haga y en qué industria se invierta, a quienes vayan a poner capitales en el Ecuador, no importa si son peruanos, ecuatorianos, da igual. Entonces uno escucha y dice, mira, o sea, estos señores están tratando de atraer inversión realmente, ¿no? Claro. Y aquí escuchamos que nuestro gobierno quiere alentar la inversión privada, pero sube los impuestos. Entonces es como... Sí, bueno, y además anulan los contratos de esta empresa irlandesa para explorar petróleo en el Zócalo continental, cuando... Ojo que ni siquiera había petróleo, ¿ah? Que es lo más gracioso. Bueno. Para ponernos en contexto, había esta empresa irlandesa que tenía un contrato para explorar, ¿no? Petróleo en el mar.
Y se armó ahí un asunto porque decían que iba a contaminar, que iba a destruir el ecosistema, pero ni siquiera habían encontrado petróleo. No, no habían empezado a buscar, iban a empezar a buscar, pero es absurdo, es absurdo. O sea, un grupito protesta, siempre hay protestas, pues, pero, o sea, eso no incentiva la inversión. Y tenemos una refinería que va a costar casi 18.000 millones de soles, 18.000 millones de soles, y no hay petróleo en el Perú para refinarlo en la refinería. O sea, un absurdo completo, ¿no? Entonces, ese gasto fue, la verdad que lapidario, ¿no? En el gobierno de eso Humala. es culpa del gobierno de Humala, pero tanto el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como el de Martín Vizcarra han continuado con la refinería. Pero de repente, digo, por inercia, ya ahora, digamos, bajarte del carro y decir no voy a hacer refinería. Bueno, ya pues, muy pero difícil, entonces busca petróleo, claro. Incentiven la exploración para encontrar petróleo, porque no hay petróleo ahora en el Perú, entonces es uno de los tantos absurdos. Pero, en fin, ahora el gobierno ya está encontrando resistencias a... hoy día y ayer han habido paros en Puno, en Juliaca, creo que mañana va a haber en Arequipa y en otras ciudades del sur. Los camioneros anuncian huelga para el día 6 de junio, los claro, maestros que se empieza a para el terminar la 18. luna de miel que significaron No, estos primeros rápidamente, momentos, ¿no? muy rápidamente. Ahora, Carra dijo, dentro de- denme 6 meses, pero no le han dado nada. Dentro de todo, yo creo que va a tener ahí una inyección de anestesia Vizcarra con el Mundial, ¿no? Sí, claro, pero igual la gente siente en el bolsillo los problemas, ¿no? De acuerdo. Entonces... O sea, y además el Mundial se acaba en un mes, ¿no? O sea, tampoco es que va a Claro. durar un año. Exactamente. Pero ahora están empezando los problemas y ahora ya se va a comprobar si hay liderazgo en el gobierno o no lo hay. Cuando ya surgen desafíos, porque es muy bonito cuando todos dicen está bien, ya terminó la crisis, empezamos otra etapa bestial. Ahí es muy bonito. Pero cuando surgen los problemas, como siempre surgen en todos los gobiernos, entonces ahí se va a ver si hay realmente capacidad de liderazgo o no, de tomar decisiones y de enfrentar los problemas. ¿Y Ahorita cree- ya están surgiendo los problemas. Quiero preguntarte si tú crees que hay esa capacidad y cómo crees que el gobierno lo va a manejar. Pero te pido hacer un corte y regresamos. Estamos de vuelta con Fernando Rospigliosi y vamos a regresar a la respuesta de la pregunta que yo planteaba, que es ¿cómo crees que el gobierno va a poder gerenciar estas crisis que ya empiezan a emerger y si crees que hay el liderazgo necesario para poder mitigarlas? Bueno, no lo sabemos, vamos a ver ahora, porque ya está frente a Pero desafíos. tu olfato, ¿qué te dice? Mira, la experiencia corta que tenemos con este gobierno es que no han sabido manejar las cosas. Este ejemplo que te ponía de los contratos petroleros, eran pequeños grupos de pescadores y algún congresista izquierdista por ahí, pero no había, digamos, una gran resistencia. Y además, era la oportunidad pues de explicar, o sea, ¿esto dónde empieza? En Piura. ¿Dónde se construye la refinería? En Piura. Es la ocasión donde tú vas a Piura y le dicen, señores, estamos invirtiendo, el Perú, no los piuranos, el Perú está invirtiendo 18.000 millones acá, en Talara, Piura. ¿Quieren ustedes la refinería? Te van a decir que sí. Bueno, ¿y con qué petróleo? ¿Qué vamos a refinar en esta refinería? Y entonces, ¿en qué quedamos? Y además- ¿Quieren la refinería y no quieren la exploración petrolera? Es como eso que dicen, queremos canon, pero no mina. Claro. ¿De dónde va a salir el canon si no de la mina? Y además es una buena oportunidad para los, tú estás igual que yo, para los expertos, para también explicar que la exploración petrolera bien hecha no tiene por qué contaminar ni quebrar ningún medio ambiente. O sea, Para si nada. se hace con cuidado y con estándares de calidad que son los que el Ministerio del Ambiente en el Perú reclama, pues no hay ningún problema, ¿no? Para nada, y ya habían pasado todo el proceso, que es larguísimo, porque aquí los procesos son larguísimos. Entonces, era la oportunidad de mostrar liderazgo y de enfrentar el problema en el terreno. Pero no, inmediatamente retroceden, se asustan y ya liquidan y dan una pésima impresión, ¿no? Porque En cuanto a estabilidad jurídica internacional, todos pues, los inversionistas están mirando y dicen, ah, sí, o sea, hay un grupito que protesta y se acabó el contrato al agua, todo, no, pues. Entonces, ahí con los peajes pasó algo parecido, con el agua en Moquegua pasó algo parecido. Entonces, las señales no han sido muy buenas, pero claro, el gobierno debería aprender. Vamos a ver si aprenden y rectifican y hacen cosas distintas ahora. De lo contrario, si no hay esta capacidad de liderazgo para enfrentar estos problemas,
que no van a ser los últimos seguramente, son los No, sin primeros. y además, esta vamos a estar en situación, dificultades. digamos, de problemas que van germinando en el país por distintas cuestiones de inoperancia, sean del sector privado o del sector público, empiezan a fertilizar la tierra para un discurso radical que hace unos años no hubiera tenido cabida, ¿no? Claro. Por ejemplo, Antauro Humala, con el discurso que tiene, que, claro, uno lo lee y se da cuenta que es una cosa lunática la que plantea, hoy tiene una cantidad de gente que lo respalda que hace 10 años hubiera creído que es un chiste, ¿no? Y lo mismo está pasando con el FUDEP, con el MOADEF, con esto de los reservistas endocaceristas. Entonces, ese también es un problema que tenemos que empezar a mirar para las elecciones del 2021, porque no vaya a ser que la fiesta de la democracia se nos empiece a terminar, ¿no? No, claro, o sea, da lugar a esos discursos y también a los contrarios, a los que dicen vamos a poner orden, o sea, populismo de derecha y populismo de izquierda. Entonces, fachos y comunistas, que sí, eso es fatal porque polariza las cosas, o sea, todo eso no nos lleva a nada bueno, nunca. Bueno, por eso digo, vamos a esperar a ver cómo reacciona esta vez el gobierno. Se ha aprendido de estos pequeños errores que han tenido antes, que no han sido muy costosos todavía, pero ahora ya puede ser más costoso. Y hemos visto que la popularidad del presidente está cayendo. En las dos últimas encuestas, en ambas, GFK e Ipsos, cae 5 puntos y su desaprobación sube 11 puntos, en ambas igualito. Entonces, eso ya es una señal complicada. Sí, eso ¿no? señal, pero también, Fernando, seamos honestos, los peruanos somos especialistas en buscarle claro, la quinta pata al gato, ¿no? O sea, siempre queremos encontrar algo ahí para fregar. Entonces, vamos a ver, creo que es una buena oportunidad lo que tú planteas. Estos problemas que están apareciendo también son una oportunidad para que Vizcarra demuestre el liderazgo que podría pues aplicar y que empecemos a enrumbarnos nuevamente, ¿no? Claro, que se dé cuenta pues que viajar no es gobernar. O sea, él ha pretendido marcar una distancia muy clara con Kuczynski, se ha dedicado a viajar, ha hecho los 24 departamentos antes del 28 de julio. Bueno, pero si te pasas 3, 4, 5 días fuera y haciendo cosas, en fin, que son para la popularidad, para las tribunas, esa es la realidad, tampoco puedes concentrarte en tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo se toma la decisión de los impuestos? Le dicen al ministro de Economía, hágalo usted. No es así, pues tiene que reunirse, discutir 1, 2, 3, 4 días, consultar con, claro, o sea, con diversas personas. ¿Te parece que entonces el presidente Vizcarra debería estar más tiempo en Lima de lo que invierte viajando? Sí, claro, o sea, dedicarse a gobernar. Porque eso es importante, porque viajar no es gobernar. Viajar no es gobernar, que está bien que viaje, ya, pero eso, como digo, es para la popularidad y para las tribunas. No es que si va a tal lugar y mira la escuelita tal, va a resolver el problema. No es así. Pues así y en todo caso, para eso tiene un equipo de ministros y viceministros y gobiernos regionales, ¿no? Por lo que se sabe y por todos estos viajes, no puede despachar con los ministros. ¿Sabes? Lo usual en el Perú desde hace muchísimos años hay reunión. Es que, aparte del Consejo de Ministros, durante la semana el presidente recibe a cada uno de los ministros. Despacha con todos los ministros, obviamente si son, no sé cuántos son ahora, 19. A lo largo de la semana, cada día 3, 4, 5, media hora cada uno, donde firman todas las resoluciones que tienen que firmar el sector. Y le da un diagnóstico de pero toda además la cuestión, ¿no? Van discutiendo cuáles son los problemas de su sector. Bueno, eso no hace Vizcarra. No puede hacerlo si está la mayor parte del tiempo en provincia, no puede hacerlo. Entonces, y ojo, no es un gabinete que haya venido ya trabajando desde antes de llegar al gobierno, no. Ya, esa es la circunstancia, que llegaron al gobierno, tuvieron que formarlo apresuradamente. No es un equipo constituido, cohesionado. Entonces, todo eso requiere tiempo, pues. O sea, requiere otro tipo de liderazgo. ¿Tú crees de repente, Fernando, que este estilo de Vizcarra, de estar en la cancha y quizás jugando para la tribuna, pero estar viajando constantemente, estar con la gente, tener baños de popularidad constantes, despedir a la selección, qué sé yo, de repente es una reacción a Kuczynski? Porque Kuczynski quizá al final trató de hacer algo, ¿no? Pero su característica en los primeros momentos de gobierno fue que estaba en el golf, estaba en su casa. Bueno, no, pero viajaba hacía gimnasia, una vez por semana. Sí. O sea, le encantaba viajar y Kuczynski la verdad es que conoce el Perú como casi sí, nadie. Es cierto. Y va a tal sitio y sabe todo y la carretera, bueno, en fin. Pero
ciertamente también por la cuestión de edad y todo eso no tenía este activismo de Vizcarra. Pero claro, él ha querido diferenciarse y al principio le ha dado resultados en popularidad. Pero ya pues, después lo importante es gobernar, o sea, tomar decisiones. Pero de repente, o sea, podemos darle el beneficio de la duda a Vizcarra, que como tú acabas de decir, quizá lo que ha hecho es, ha urdido una estrategia en la que pues en el primer mes, 2 meses, se va a encargar de bajar esta sensación de que el presidente es frío o lo que sé yo, y que luego pues va a encarrilarse a trabajar, ¿no? Que puede ser también, ojalá. Bueno, ojalá, pero entre tanto se le acumularon los problemas y empezó a caer su popularidad y hay veces que eso se convierte en una espiral hacia abajo, entonces eso tienen que pararlo. Y además parece que viene otra huelga del SUTEP, ¿no? Bueno, claro, es lo que te Que mencionaba, es para el lo 18. más grave, sí. O sea, ahí hay 2 facciones que están peleándose Bueno, la dirección y suele- eso los incentiva. Suele Pues. suceder, claro. Eso- Claro, porque la huelga es el elemento aglutinante. Así es. Frente a un liderazgo sindical. ¿Cómo es lo te que- gano yo la dirección? Bueno, yo hago huelga, yo reivindico. Bueno, o sea, es cantidad de problemas que se le vienen. Y ojo que el problema del SUTEP no fue un problema menor para Kuczynski, ¿no? Terminó con la salida ¿Cómo que fue un problema mayor? No fue un problema menor, Claro. o sea, fue, digamos, de los O más sea, hubo un grandes del... pésimo tratamiento ahí cuando el Ministerio del Interior empezó a terruquear a los dirigentes magisteriales que no eran terroristas, podían ser radicales, indeseables, pero no eran terroristas. Sí. Y llegaron a ese absurdo que el Ministerio del Interior impidió que negociaran con la ministra de Educación. Sí. Bueno, fue todo un desastre. Y luego al estuvo final... el protagonismo, si me permites, que se le permitió a Pedro Castillo. Bueno, Que no era un ellos lo representante levantaron, legítimo, pues. claro. Ellos lo Y levantaron. además, te acordarás, pues, la imagen esta en la que se desmaya, ¿no? O sea, era un tipo que claramente tenía una actitud de ímpetu político y estaba Claro, buscando protagonismo. claro. Y fue el gobierno el que lo hizo famoso, porque... El gobierno lo hace famoso y eso le costó el gabinete Zavala. Sí, claro. Porque a consecuencia del mal manejo de la huelga magisterial que duró más de 2 meses, iban a censurar a la ministra y ahí Zavala se la juega y cae. Bueno, ese fue uno de los grandes desastres de Kuczynski por un mal manejo político de la huelga. Espero que ahora Vizcarra haya aprendido eso, ¿no? En términos de aprendizaje, ¿qué cosa debería hacer un gobierno como el de Martín Vizcarra, que es un gobierno corto, un gobierno débil en cuanto a su estructura y bancada, frente a una posibilidad, frente a una amenaza de huelga del SUTEP? ¿Cómo se puede correctamente desactivar este problema? Bueno, para empezar no tiene que terruquearlo como los terruquearon el año pasado, pero a favor de Vizcarra es también que lo que tú decías, el Mundial es ahorita Claro, en junio, ese va a ser justo cuando se ha convocado la huelga. se ha convocado la huelga. Justo cuando escuché sobre la primera convocatoria de la huelga, me di cuenta que ahí hay un dirigente sindical bien poco leninista, porque su momento de huelga ha sido quizás el más desatinado del mundo, ¿no? O sea, Sí. difícilmente alguien va a ir a protestar si está jugando Perú. O sea, claro, tú puedes usar eso, ¿no? Usar eso. Pero tienen que enfrentarlo políticamente. Tienen que recibirlo, tienen que negociar con él y usar pues este hecho de que hayan 2 facciones, pero usarlo adecuadamente, no como la vez pasada. Y en fin, y explicar de cara al público cómo el gobierno de Kuczynski finalmente terminó cediendo un montón. En todo, Les aumentaron significativamente el sueldo. Entonces el gobierno tiene que explicar eso además, ahora. el gobierno de Kuczynski perdió una oportunidad importante también de explicar el tema de los salarios de los maestros, porque los maestros decían que ganaban muy poco, pero luego yo tuve una oportunidad de hablar ya al final de la crisis, ¿no? De hablar con una persona técnica del Ministerio de Educación que me explicó cómo era el sistema de sueldos, y la verdad es que no era tan bajo. Digamos, evidentemente todos los trabajadores públicos del Perú tendrían que ser mejor remunerados y también aumentar la calidad de los servicios que brindan. Por supuesto, ese es el ideal y para eso estamos trabajando todos los peruanos pagando impuestos. Pero uno veía los sueldos de los maestros y de verdad que no eran tan bajos como inicialmente uno pensaba y sentía. Bueno, pero en algunos casos sí, porque, bueno, habían varios sistemas, pero en algunos casos los que no estaban con el realmente sistema del bono rural, o sea, sí habían casos que eran... 500 soles, No, eso o sea, era ganaban terrible. poquísimo. Eso era... Pero después ha subido significativamente, ¿no? Eso era terrible. Creo que uno de mis camarógrafos ha saltado y se ha suicidado, pero no sé si... Sí, ha sido Rubén. Bueno, regresamos aquí, disculpen ustedes por eso. No ha pasado nada, estoy bromeando. Les decía que
cuando enfrentamos entonces una situación como esta, de repente parte del error que cometió el señor Kuczynski fue no explicar que efectivamente había un grupo de profesores que estaban completamente marginados en el sistema salarial, pero que, por ejemplo, el señor Pedro Castillo ganaba casi 5.000 soles. Claro, entonces, eso el gobierno ya debería estar explicándolo ahora. Miren, esta es la situación fiscal, hemos tenido que aumentar impuestos. ¿Qué quieren? ¿Que sigamos aumentando impuestos para...? Claro. Entonces, tienen que explicar, a la vez que van tratando con cada uno de los sectores De del desactivar magisterio. el Claro, entonces tienen que tratar la cosa políticamente, ¿no? Y ojalá que lo hagan, ojalá que hayan aprendido del desastre que fue la huelga del año pasado. Te pido un corte más, Fernando, y regresamos para hablar un ratito sobre Ollanta-Humala y sobre Popio Olivera en la comisión, en la bajada del Congreso. Un corte y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Contacto, son las 11:33 y quedaban dos temas que habíamos dejado en el tintero con Fernando Rospigliosi, chiquitos, ¿no? Que es que Fernando Olivera fue a la comisión Lavajato y luego Ollanta-Humala ha sido citado para el 4 de junio. Pero primero hablemos del desempeño, de lo que dijo hoy Olivera. ¿Qué tal te pareció? Bueno, como era de esperarse, fue a enfrentar, siempre es agresivo, sobre todo con los apristas, en fin. Pero histriónico, ¿no? ¿Ah? Histriónico. Sí, claro, es un político recorrido y con un estilo fuerte, ¿no? Pero este video que se lo han repetido muchísimas veces, donde dice que él influyó sobre el Contralor para que salga la interoceánica, ¿no? Fue una imprudencia suya en ese momento. Claro, nadie se esperaba que ocurriera después el escándalo, ¿no? Pero eso sin duda mucho, ¿no? Lo ha complicado, claro. Ahora, de ahí a que haya tenido algo que ver con el asunto, nunca... Es perfectamente dable que lo haya dicho por fanfarrón o de buena voluntad. No, ahora, hay que tener en cuenta que en esa época él era un operador político de Toledo. Su gracia para estar al lado de Toledo y tener beneficios como que lo nombren embajador o que lo nombren canciller, aunque duró poco, sí, todo, pero como era que era un operador político y le funcionaba a Toledo, que no tenía operadores políticos. Claro. Y entonces él hacía ese tipo de cosas, pues iba y se metía con el Contralor y lo cambiaba, en fin. O sea, un lobby interno dentro del gobierno. Claro, entonces, y además tenía una pequeña bancada, pero que funcionaba ahí, ¿no? La tenía bien controlada. Entonces, bueno, eso fue, ¿no? Pero, por ejemplo, a la primera respuesta de Olivera se le dio 1 hora, ¿no? Le hicieron una pregunta que creo que era una línea, como, señor Olivera, ¿por qué hizo usted A? Y Olivera se dedicó 1 hora a responder. Bueno, fue es que es así, increíble, pues, dio casi un balconazo. Bueno, eso es lo que era de esperarse, ¿no? Él no tiene muchas oportunidades de tener una exposición pública como esta. En fin, y la usó, ¿no? Pero es cierto, cada vez que tiene una remata, que en el debate pasado... Con Alan García, justo le tocó con Alan García. Aprovechó y le dijo la vela verde, ¿no? Bueno, mala suerte de Alan García que le tocara con Olivera. Y con respecto a la citación del 4 de junio a la comisión Lavajato del expresidente Humala, ¿qué expectativa? Bueno, ninguna, porque él se ha negado antes a responder ante la comisión con un pretexto que no es cierto, ¿no? Dice que eso está en la Fiscalía, sí, claro, pero el Congreso puede investigar cosas que están en la Fiscalía, no se oponen a eso. Pero él seguramente no va a querer contestar, va a evadir todo tipo de respuestas. Además, su estrategia, por lo menos procesal hasta el momento, ha sido concentrarse en Fiscalía, ¿no? Y no politizar el asunto. Ahora, en Fiscalía, digamos, en la práctica le ha ido muy mal, pero decantado el tiempo, hoy creo que Humala tiene una posición más bien de ventaja sobre la Fiscalía, porque pues efectivamente que el tipo haya estado 9 meses preso sin acusación es ridículo, más allá de cualquier posición. No, claro, tenga, pero la estrategia de él, como de muchos acusados, es dilatar las cosas. Claro. Entonces cuestionan al fiscal, cuestionan al juez, interponen 1000 guleyadas y bueno, tiene abogados expertos en eso. Entonces van demorando y después dicen, miren, todo el tiempo ha pasado y no me acusan. Claro, pero él ha demorado el proceso para que no lo acusen. Entonces son jugarretas que hacen, pues, pero en fin. Vamos a ver, ojalá que la justicia funcione en este caso. En este y en otros, ¿no? Que ojalá. Urgente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por venir. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias, hacemos un corte.